Como cada lunes abrimos siempre este espacio de literatura para hablar sobre las lecturas de los libros que podemos hacer, bueno, como es lunes después del fin de semana o como cada semana. Siempre es un buen día, ¿no? para leer, y siempre es un buen día para empezar un libro. En especial el día de hoy, porque pasado por agua y tal y como está el patio, pues tanto Francisco José Arnau Vives como yo creemos y pensamos que es un buen día para leer. Muy buenas, Francisco José. Paco, ¿cómo prefieres? Sí, Paco, casi mejor Paco. Paco, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por traerme aquí. Nada, gracias también a Adrián y a Editorial Samaruc por... Siempre de nuestra mano para hablar con todos vosotros. O sea que un auténtico placer, Paco. Como decía, es un buen día, ¿no? para leer. Sí, estos días grises animan un poco a ponerse detrás de un libro y a sumergirse en las historias que nos cuentan. Los días grises son también buenos para empezar a darle vueltas a una historia y ponerse a escribir como autor, ¿o...? Sí, la verdad es que normalmente cualquier aventura que surge detrás de la lluvia siempre es motivo para crear historias, ¿no? Entonces... Es que al final los días de lluvia, y ahora pasamos a las obras, que has escrito, era el último comentario que quería hacer. Los días de lluvia es como que te generan esa nostalgia, ¿no? Esas ganas de reflexionar sobre un tema, de pensar más, ya, o sea, independientemente de si eres escritor o mecánico. O sea, da igual, es como que al ser humano le gusta, ¿no? El ambiente de lluvia, los días grises para pensar. Sí, claro. Normalmente los días grises como este de lluvia no puedes normalmente hacer tu vida habitual, y el hecho de recuperar la nostalgia o recuperar tus recuerdos te induce muchas veces a poder crear canciones para los músicos, pues nuevas obras para los escritores y me imagino el pintor que también pues, puede... En fin, yo creo que estas cosas son buenas para el arte en general. Paco, vamos a hablar de las obras que has escrito, que son Cos grabado en las piedras, que es la primera parte, y la segunda parte es Cos, la calle de las cenizas. Primero, COS, ¿qué significa? ¿Qué importancia tiene esto en las obras? Mira, COS son las siglas en inglés de COS, es Knowledge on Storage. Lo que trataba COS, que era un proyecto que empezó hace unos 20 o 25 años, era registrar la memoria de las personas. Ese proyecto ya consiguió unas primeras pruebas exitosas hace unos 3 o 4 años, después evolucionó en lo que ahora es lo que podéis conocer por Neuralink, que es el proyecto pues que ha hecho famoso Tesla, Elon Musk, de Tesla, ¿no? Entonces, bueno, él sabe que su padre fue un piloto, sabe que fue derribado por los nazis, y que tras ser derribado no muere y es ingresado en un campo de concentración. Entonces, la parte de la primera novela trata de las investigaciones que hace este investigador para saber qué le pasó a su padre en ese campo de concentración. Me hablo de la trama contemporánea. Las dos novelas están ambientadas o tienen 3 tramas que están vinculadas entre sí. Una que se desarrolla en la Edad Media, alrededor de la conquista de Valencia y de la construcción de la catedral. Vale. La segunda trama, también importante, que tiene también su importancia en la novela, está desarrollada en la Segunda Guerra Mundial. Como te he dicho, en uno de los pilotos pues que fue derribado en la primera parte, pues ya no quiero desvelar demasiado, pero en la primera parte, en ese campo de concentración, van a pasar cosas. Y en la segunda parte... la segunda parte es Cos, la calle de las cenizas. Cos, la calle de las cenizas. Lo que la Segunda Guerra Mundial también aporta un evento que para mí fue muy importante y muy poco conocido, que fue la Organización Gruber. La Organización Gruber fue una especie, no quiero contar mucho más, de lista de Schindler. O sea, igual que Schindler creó una organización para salvar a ciertos judíos, en el campo de Mauthausen hubo una especie de organización liderada por un cura que se llamaba Johann Gruber, en donde le apoya un cura valenciano.
eso es verdad. Hasta ahí es verdad y eso es cierto, ¿vale? Por otra parte, en la trama contemporánea, igual que en la primera parte, se trata y hablamos de los recuerdos. En la segunda parte, en la trama contemporánea, hablamos de una obsesión que yo he tenido durante muchos años, que sería el poder visualizar como una especie de Google Maps la historia. O sea, tú imagínate que en el Google Maps tuvieras como una ruedecita de la historia y que pudieras bajar en esa ruedecita al año que tú quisieras y que eso ya se está pudiendo casi. Pero también con el Street View y todo eso. Sí. De hecho, tú piensas que con los estudios arqueológicos que hay, con los sistemas de inteligencia artificial y la realidad aumentada que hay, prácticamente esto que te estoy comentando ya se puede hacer. De hecho, ya se está haciendo, ¿no? De hecho, ya se está haciendo. No está aún publicado, pero ya existe una especie de historygoogle.com en donde puedes ver algo parecido a lo que te he contado. De la misma forma, digamos, este batiburrillo de cosas, todo esto está de alguna forma ambientada en las dos novelas. Quería preguntarte acerca de los títulos de las obras. Tienen un significado así como poético, ¿no? Grabado en las piedras, la calle de las cenizas. ¿Qué buscas con esos títulos, Paco? Mira, las dos portadas de ambas novelas son dos inscripciones. La primera, la de grabado en las piedras, es una estrella que figura en la Catedral de Valencia. La segunda son unas letras que figuran en las Torres de Quart. Muy poca gente, de hecho, concretamente de la inscripción de las Torres de Quart, no existe los historiadores no tienen claro de dónde vienen esas inscripciones. La de la catedral, sí, la de la catedral parece muy evidente que era una marca de cantero que se hizo cuando se estaba construyendo. A mí el grabado en las piedras acompaña el título de la primera novela, y la calle de las cenizas viene la calle de las cenizas, no lo quería decir. Es que a ver es que te iba a decir ahora, te iba a interrumpir porque digo, si tiene que ver el título con algo de la historia muy puntual, creo que tampoco. El de la calle de las cenizas te lo dejo un poco, pero corresponde a una calle que hubo muy importante en Valencia, ¿vale? Que a día de hoy tiene otro nombre. Lo dejamos, no tiene nada que ver con fallas ni nada, no tiene nada que ver con la falla, no. Vale. Hay un par de escenas, una en la primera novela y otra en la segunda, muy potentes, en la cual se explica por qué se llamaba la calle de las cenizas. Eran dos hechos bastante luctuosos, bastante tristes, que dieron nombre durante casi 50 o 60 años a esa calle de Valencia. Por lo que dices, Valencia ha sido importante para estas dos obras, pero también es importante para ti, ¿no, Paco? Valencia. Sí, Valencia, y en general la historia de Valencia para mí es apasionante. En la segunda novela, la figura del rey Don Jaime cobra muchísimo protagonismo, y la gente no es consciente de la figura tan importante que fue el rey Don Jaime. El rey Don Jaime, bajo muchos puntos de vista, es un personaje realmente apasionante para escribir 1000 novelas, porque ya desde su nacimiento, no sé si sabes alguna que se llama como yo, eso seguro. Pues mira, el rey Don Jaime, ya cuando nace porque a su padre le engañan. Su padre era el Pedro II el Católico. Sí. Fue uno de los reyes que participó en las naves de Tolosa. Él era un rey muy famoso. Él fue uno de los 3 grandes reyes que habían derrotado a los moros. Y su padre por lo visto, estaba casado con María de Portugal. Pero no, digamos, su mujer no le ponía especialmente, no era una mujer especialmente guapa, y él no quería yacer con ella. Entonces los cortesanos sabían que estaba enamorado de una chica, de otra mujer, y tal, y entonces lo engañaron
al padre del rey, con alcohol y con tal, y le pusieron, digamos, le dijeron que esa noche estaba María de Portugal ahí, y así, digamos, fue engendrado el rey Don Jaime. Historias. Justo al año siguiente de las Navas de Tolosa, el padre del rey Don Jaime, muere en una batalla por defender a los cátaros. La herejía de los cátaros, la herejía albigense, surge en esa época, y entonces fíjate que si en 1212 los cristianos habían ganado contra los moros, ¿no? Sí. Pues al año siguiente hay una gran herejía, digamos, hay una gran lucha entre cristianos, y de hecho el rey Pedro, el padre del rey Don Jaime, muere en una batalla un poco absurda en la que él muere por defender a sus vasallos cátaros. Los cátaros eran un grupito de una escisión de los cristianos que vivían en el Languedoc francés. En aquellas épocas, en esa época, las fronteras no existía Francia, no existía España como tal, ¿no? Entonces los cátaros eran vasallos del rey de Aragón. Le piden ayuda y el rey ahí tiene que ir a defenderles. Y entonces os vengo a contar esto porque a los 3 o 4 años el rey Jaime se queda huérfano, se queda además en Carcassonne, que es una ciudad preciosa, es probablemente la ciudad medieval mejor conservada del mundo. Eso está al sur de Francia. Ajá. Y él se educa, el rey Don Jaime se educa en la cultura templaria. Se nombra un consejo regente que deciden que los templarios son los que tienen que educar al rey. Uh-huh. Entonces el rey Don Jaime se educa con los templarios, es una persona se va haciendo una persona muy fuerte. Él es un tío muy grande, es una persona, mientras en aquella época la altura media de los hombres eran unos 60, el rey Don Jaime medía casi 2 metros. Era muy alto, sí. Por lo visto se hizo una persona, le llamaban el encantador de femmes, de mujeres, porque tuvo creo que 17 hijos. Tuvo sus aventuras, el rey Don Jaime. 5, creo que, no sé si 5 legítimos y 12 ilegítimos, pero y además era una persona, digamos, que con todos se portó bien. O sea, a todos les dio tierras, a los legítimos y a los ilegítimos. Sí. Entonces, la figura del rey Don Jaime a mí me parece una figura muy interesante y cobra mucho protagonismo en la segunda parte de la novela. Y dirás, ¿cómo se puede enlazar? ¿Cómo se puede enlazar, ¿no? La relación que hay? Bueno, pues lo dejamos para la lectura de las dos obras, Paco, claro, también. Solo te quiero comentar para que la gente diga, pues sí tiene algún sentido, ¿no? O sea, tú piensas que los nazis estaban muy obsesionados con las reliquias de cualquier tipo. De hecho, los nazis montaron una organización que se llamaba la NNRV, cuyo fin era coger las reliquias, todas las reliquias, no solo de la cristiandad, sino de otros credos, como objetos de poder. Entonces, bueno, pues ahí ya te puedes imaginar, en Valencia tenemos probablemente la reliquia, yo creo que más importante de la cristiandad, el Santo Cáliz. El Santo Cáliz, sí. Pues entre estas... Ya te he dejado un poco... No, ya me dejas con la curiosidad, con el gusanillo para leer, claro que sí. La verdad es que con todo lo que estás contando y sobre todo la relación que podemos encontrar, el nexo, ¿no? El nexo que se puede encontrar a través de la lectura es lo que llama la atención. La última pregunta que tenía, Paco, ¿cómo es Paco Arnau como escritor? ¿Cómo te definirías a ti mismo? Pues, bueno, yo un poco como tengo... Mi formación es más bien tecnológica, yo soy ingeniero de telecos y me dedico un poco a temas de informática y tal, y aunque me gusta mucho la historia, yo lo que intento es parecerme a los libros que me gustan. A mí me gusta pues siempre dejar
entre capítulo y capítulo alguna frase de gancho para que te deje. Siempre pues me gusta el crear cierto aroma de verosimilitud en las historias. No me gusta que sean demasiado fantasiosas, me gusta que lo que se cuenta en la novela, aunque realmente es ficción, hay gran parte que es ficción, pero hay muchas historias que son reales. Sí. Y de hecho están basadas en cosas que yo me he estado documentando, y me gusta que sea ficción, pero que pudiera ser real. Por ejemplo, antes del Rey Don Jaime hay una historia que mucha gente no sabe, que yo cuando estuve indagando sobre su historia dije, esto la gente cómo no lo sabe. Por ejemplo, cuando ya estaba casi la conquista de Valencia realizada, hubieron 2 moros. O sea, tú fíjate, el asedio de Valencia empieza en febrero y acaba en octubre, ¿no? El 12 de octubre es cuando entran las tropas cristianas. Bueno, pues prácticamente por septiembre, es decir, ya estaban a puntito ya estaban, sí. Hubieron 2 moros que fueron al rey Don Jaime a decirle, oye, mira, rey Don Jaime, van a venir dentro de poco las tropas de Granada y de Tánger, y no vais a tener nada que hacer. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no hacemos una lucha de estas de justa con lanza entre vuestros 2 mejores cristianos, entre vuestros 2 mejores guerreros y nosotros? Y el rey Don Jaime, que era un poco, que quería agrandar un poco su figura y su leyenda, y su ego ahí. Y les dijo, sí, además quiero ser yo uno de esos 2 guerreros. No os digo lo que pasó porque eso en la novela. Porque sale en la novela, vale. Pero os puedo decir que eso es cierto, eso está documentado en el llibre dels Fets, y es algo que a mí me parece que muy poca gente sabe. Esa lucha se libró en lo que se llamaba el Llano de la Serea. El Llano de la Serea está muy cerquita de donde ahora están las torres de Quart. Perdón, las torres de Serrano. Las torres de Serrano, muy cerquita había una puerta, que era la Puerta de la Serea, sí. y al lado, fuera, digamos, en los extramuros de la ciudad, de la parte de la muralla árabe, se libró esa justa. Paco, yo creo que hemos consumido ya el tiempo que teníamos para la entrevista. No te preocupes, hombre, no te preocupes, pero sí que estaba pensando, digo, que Paco Arnau venga aquí a hablar de la historia de Chama I, vamos, más veces, o sea, y que nos cuente más batallitas y más curiosidades, que nos hagan en el libro y así las puedes contar completas. La verdad es que es una historia apasionante, de verdad os lo digo, si tenéis curiosidad, hay muchísimas historias. Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí, Paco, y vamos a quedar en alguna que otra ocasión seguro, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias, Paco Arnau, por venir, y animamos a los oyentes lectores que se animen con Cos grabado en las piedras y con la segunda parte de Cos la que hay en las cenizas, así que vamos, adelante. Muchas gracias, Jaime.